No estás enamorado de la persona. Estás enamorado de tu fantasía sobre ella. Y aquí está la parte que lo va a cambiar todo: la persona correcta no es aquella que corresponde perfectamente a tu fantasía. Es aquella que puedes amar después de dejar de fantasear. Por el inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas analizando relaciones y puedo garantizarte, 90% de lo que llamas amor a primera vista es proyección de tu anima o animus, el arquetipo interno del sexo opuesto que cargas desde siempre. Y cuando esa proyección cae, ahí descubres si hay algo real o si solo estabas amando un espejo. Ya pasaste por esto, lo sé. Conociste a alguien que parecía perfecto. Todo tenía sentido. Conversaban por horas. Había química. Había conexión. Pensabas, finalmente encontré a mi persona. Y entonces, 6 meses después, 1 año después, despiertas y piensas, ¿quién es esta persona a mi lado? No es quien pensé que era. Y te sientes traicionado, desilusionado, engañado. Pero aquí está la verdad dura: la persona no cambió. Fuiste tú quien dejó de proyectar tu fantasía en ella. Y ahora estás viendo quién es realmente. La pregunta no es si te gusta la fantasía. La pregunta es, ¿puedes amar a la persona real? Déjame explicarte algo que descubrí estudiando miles de casos clínicos. Dentro de ti existe una imagen interna, un arquetipo, de la pareja ideal. Si eres hombre, es el anima, la imagen del femenino perfecto. Si eres mujer, es el animus, la imagen del masculino perfecto. Y esa imagen fue construida desde la infancia a través de tus experiencias, de tus padres, de las historias que escuchaste. Cuando conoces a alguien que encaja mínimamente en esa imagen interna, proyectas toda esa fantasía en la persona. No la estás viendo. Estás viendo tu propio arquetipo interno reflejado en ella. Y la relación real solo comienza cuando logras retirar esa proyección y ver quién está realmente del otro lado. Y antes de que pienses que estoy siendo pesimista o destruyendo la magia del amor, quédate hasta el final. Voy a darte 9 señales concretas de que estás con la persona correcta, no la persona de tu fantasía, sino la persona real. Y si eres nueva aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana traigo análisis psicológicos que te van a hacer ver la vida de forma completamente diferente. Vamos directo al concepto. Dentro de la psique de todo hombre existe una imagen femenina inconsciente, yo llamé a esto anima. Dentro de la psique de toda mujer existe una imagen masculina inconsciente, el animus. No se trata de orientación sexual. Se trata de arquetipos universales. Y aquí está el detalle crucial: esa imagen interna se construye desde la infancia. Si eres hombre, tu anima fue moldeada principalmente por tu madre, por las mujeres importantes de tu vida, por las historias que escuchaste sobre lo femenino. Si eres mujer, tu animus fue moldeado por tu padre, por los hombres que te influenciaron, por las narrativas culturales sobre masculinidad. Y esa imagen queda grabada en el inconsciente como un molde, como una plantilla de la pareja ideal. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Cuando conoces a alguien nuevo, tu inconsciente hace un escaneo rápido: ¿esta persona encaja mínimamente en mi plantilla interna? Si la respuesta es sí, aunque sea apenas un 20% de compatibilidad, tu inconsciente proyecta toda la imagen del anima o animus en esa persona. Es como lanzar un holograma sobre ella. Y entonces la miras y no ves quién es realmente. Ves tu fantasía idealizada. Ves el anima perfecto. Ves el animus de los sueños. Y eso, querido mío, es lo que llamas amor a primera vista o química instantánea. No es química. Es proyección. Te estás enamorando de ti mismo, de tu propia imagen interna reflejada en otra persona. Pero aquí está el problema: la proyección no dura para siempre. Al principio, es fuerte. Estás ciego. Solo ves el ideal. Pero conforme pasa el tiempo, conforme aumenta la convivencia, la persona real comienza a aparecer. Hace algo que no está en el guión de tu fantasía. No está de acuerdo contigo. Tiene defectos. Tiene necesidades diferentes. Y cada vez que esto sucede, la proyección se agrieta un poquito. Hasta que un día, pueden ser meses, pueden ser años, la proyección cae completamente. Y miras a la persona y piensas, ¿quién eres tú? Pero la pregunta correcta sería, ¿quién pensé que eras? Porque ella siempre fue ella misma. Fuiste tú quien estaba viendo un espejismo.
Y aquí está el giro que la mayoría de las personas no entiende: el amor verdadero no sucede antes de que caiga la proyección. Sucede después. Cuando la proyección cae, tienes dos opciones. Primera, sales corriendo de esa relación y buscas a otra persona para proyectar tu fantasía, y el ciclo se reinicia. Segunda, eliges quedarte y comenzar a amar a la persona real. No el ideal. No la fantasía. La persona con defectos, con contradicciones, con su propia complejidad. Y si puedes hacer eso, si puedes retirar la proyección conscientemente y aún así elegir amar, entonces sí estás en una relación madura. Entonces sí puedes estar con la persona correcta. Porque la persona correcta no es aquella que corresponde a tu ideal imposible. Es aquella que puedes amar en su realidad, no en tu fantasía. Ahora déjame mostrarte cómo funciona esto en la vida real, porque teoría sin práctica no sirve para nada. Imagíname a mí, Carl Jung, en 2025, en una primera cita. La mujer llega al café, sonríe, y mi inconsciente dispara: mira. ¿Sonríe igual que la imagen del anima que cargas hace décadas? Y listo. Mi cerebro lanza el holograma completo sobre ella. De repente, no estoy viendo a la persona real sentada ahí. Estoy viendo a la musa perfecta, a la compañera ideal, al alma gemela de los sueños. Ella habla de que le gusta caminar en la naturaleza y pienso: Dios mío, es exactamente como siempre soñé. Pero espera. Ella solo dijo que le gusta caminar. Yo agregué: y probablemente ama la filosofía, entiende mi alma, me va a apoyar en todo, nunca me va a contradecir, y vamos a vivir felices para siempre. Proyección completa en 5 minutos de conversación. 2 meses después, me dice: ¿sabes? Prefiero quedarme en casa viendo Netflix que caminar. Y yo: ¿pero dijiste que amabas la naturaleza? No. Ella dijo que le gustaba caminar a veces. Yo fui quien construyó una persona entera sobre eso. O piensa en esta situación clásica: llevas 6 meses en la relación. Todo maravilloso. Hasta que tienen la primera discusión real. Y la persona alza la voz. O no está de acuerdo contigo con firmeza. O te critica por algo que hiciste. Y en ese momento, la proyección se parte a la mitad. Porque en tu fantasía del anima o animus perfecto, esa persona nunca alzaría la voz. Nunca estaría en desacuerdo. Siempre te comprendería. Y ahora estás ahí, mirando a una persona real que, sorpresa, tiene opiniones propias, límites propios, y no existe solo para validar tu ego. Y tienes 2 reacciones posibles. Primera: entonces no es la persona correcta. Voy a buscar otra. Segunda: entonces es una persona real. Interesante. Veamos quién es realmente. La primera reacción te condena a repetir el ciclo para siempre. La segunda te abre al amor verdadero. Pero requiere coraje. Porque amar a la persona real es mucho más difícil que amar la fantasía. Y está ese momento inevitable también, el día en que ves a la persona en su peor versión. Puede ser ella con gripe, en pijama, sin maquillaje, irritada con el mundo. O el cansado, sin paciencia, quejándose de cosas banales. Y la proyección del anima o animus perfecto simplemente ya no se sostiene. Porque el arquetipo es siempre bello, siempre sabio, siempre comprensivo. Pero la persona real tiene días malos. Tiene mal humor. Tiene debilidades. Y ese es el momento de la verdad. La miras y piensas: ¿todavía puedo amar a esta persona cuando no está en su mejor momento? Si la respuesta es no, si solo puedes amar la versión idealizada, entonces no la amas. Amas tu proyección. Pero si la miras en ese momento vulnerable, imperfecto, humano, y todavía sientes amor, no pasión ciega, sino amor consciente, entonces estás en el camino correcto. Porque el amor maduro no se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de elegir amar a alguien imperfecto conscientemente. Entonces, después de reír de estas situaciones que todos vivimos, vamos a lo que realmente importa. ¿Cómo sabes si estás con la persona correcta? No la persona de tu fantasía, sino la persona real. Voy a darte 9 señales concretas. Y presta atención, estas señales no son sobre pasión arrolladora o química perfecta. Son sobre algo mucho más profundo, sobre estar con alguien que puedes amar después de dejar de proyectar. Vamos allá. Primera señal: ya conoces los defectos reales de la persona y conscientemente eliges quedarte de todas formas.
No es que ignores los defectos. No es que piensas que vas a poder cambiarlos después. Ves los defectos claramente, ella es desorganizada, él es terco, ella procrastina, él es demasiado reservado, y piensas, ok, eso es parte de quién es. Puedo vivir con eso. Esto es radicalmente diferente de estar ciego por la proyección. Cuando estás proyectando, no ves defectos. O los ves y piensas, pero eso va a cambiar. No va a cambiar. La persona correcta es aquella cuyos defectos reales puedes aceptar, no aquella cuyos defectos todavía no has descubierto. Segunda señal, pueden estar fundamentalmente en desacuerdo sobre algo y la relación no se desmorona. Ella vota diferente a ti. Él tiene una visión religiosa diferente. A ella no le gusta tu película favorita. Y pueden tener estas conversaciones sin que se convierta en guerra o sin que pienses, entonces no es mi alma gemela. Porque aquí está la verdad, las almas gemelas no existen. Existen personas reales con opiniones reales diferentes a las tuyas. Y si necesitas que la persona esté de acuerdo contigo en todo para sentir que es la persona correcta, no quieres una pareja, quieres un espejo. La persona correcta es aquella con quien puedes estar en desacuerdo y aún así respetar, admirar, amar. Tercera señal, no sientes que necesitas actuar una versión mejorada de ti mismo todo el tiempo. Al principio de cualquier relación, todos actuamos. Muestras tu mejor lado, escondes tus debilidades, intentas impresionar. Eso es normal. Pero si después de 6 meses, un año, todavía estás actuando, si no puedes relajarte y ser simplemente tú, es porque tienes miedo de que la persona real no sea suficiente para ella. Y eso significa que todavía estás intentando corresponder a la proyección que ella tiene de ti. La persona correcta es aquella con quien puedes quitarte la máscara. Puedes ser vulnerable. Puedes ser imperfecto. Y ella no se va. Cuarta señal, pueden estar en silencio juntos sin que sea extraño. No necesitan estar conversando todo el tiempo. No necesitan estar haciendo algo emocionante. Pueden simplemente estar en el mismo espacio, cada uno haciendo lo suyo, y eso es suficiente. Esta es una señal enorme de que la proyección cayó y están en territorio real. Porque cuando estás proyectando, necesitas estímulo constante, validación constante, intensidad emocional constante. Pero con la persona correcta, su presencia es suficiente. Lo ordinario es suficiente. No necesitan estar siempre en los picos emocionales para sentir conexión. Quinta señal, no tienes una lista mental de cosas que quieres cambiar en ella. Mira, todos tenemos pequeñas irritaciones. Eso es normal. Pero si constantemente estás pensando, sería perfecta si solo hiciera esto diferente o sería el hombre ideal si cambiara aquello, todavía estás comparando a la persona real con tu fantasía interna. Y ella siempre va a perder en esa comparación. La persona correcta es aquella que miras y piensas, sí, me gustaría que fuera más puntual o sí, preferiría que fuera más comunicativo, pero en el fondo, no quieres cambiar quién es fundamentalmente. La quieres como es. Sexta señal, y esta es profunda, estar con esta persona te hace sentir más tú mismo, no menos. Algunas relaciones te disminuyen. Empiezas a esconder partes de ti. Dejas de hacer cosas que te gustan. Te moldeas para caber en la expectativa del otro. Pero con la persona correcta, floreces. Te sientes libre para ser más creativo, más auténtico, más completo. Y esto sucede porque ella no está intentando encajarte en su fantasía. Está interesada en quién eres realmente. Y cuando dos personas pueden hacer eso una por la otra, cuando ambos se sienten más completos juntos que separados, eso es oro puro. Erich Fromm, psicoanalista brillante, decía que la mayoría de las personas confunde amor inmaduro con amor maduro. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. ¿La diferencia? En el amor inmaduro, amas a la persona por la función que cumple en tu fantasía. En el amor maduro, amas a la persona por quien es, y la necesidad viene después, como consecuencia. La persona correcta es aquella que amas no porque llena un vacío tuyo, sino porque eliges conscientemente compartir tu vida con ella. Séptima señal, cuando surge un problema, no entran en modo de ataque o defensa inmediatamente. Pueden sentarse y pensar, ¿cómo nosotros resolvemos esto? No es tú contra ella. No es ella contra ti. Son ustedes dos contra el problema. Y esto solo es posible cuando la proyección ya cayó.
porque cuando todavía estás proyectando, cualquier problema parece una traición de la fantasía. La persona de mis sueños no debería crear problemas. Pero la persona real crea problemas. Porque es humana. Y la persona correcta es aquella con quien puedes navegar esos problemas como equipo, no como adversarios. Octava señal, admiras cosas concretas y reales sobre ella, no idealizaciones abstractas. No admiras la idea de ella. Admiras cómo trata a los meseros en restaurantes. Admiras cómo maneja el estrés en el trabajo. Admiras la forma en que habla con su madre por teléfono. Son cosas pequeñas, mundanas, reales. Y es en esas cosas pequeñas donde ves su carácter verdadero. Si solo puedes enumerar cualidades genéricas, es hermosa, inteligente, increíble, todavía estás en la superficie de la proyección. Pero si puedes enumerar cosas específicas y concretas que admiras en ella, estás viendo a la persona real. Y la novena señal, tal vez la más contraintuitiva, la relación no consume toda tu vida. Todavía tienes tus amistades, tus hobbies, tu individualidad. Y ella también. No se fusionan en una sola cosa. Porque cuando estás proyectando el anima o el animus, quieres fusión total. Quieres lo simbiótico. Quieres que te complete. Pero completarte no es trabajo de nadie, es tu trabajo. La persona correcta es aquella con quien puedes tener una vida compartida sin perder tu vida individual. Son dos personas completas que eligen caminar juntas, no dos mitades desesperadas intentando convertirse en una. Entonces, recapitulando, la persona correcta no es aquella que corresponde perfectamente a tu fantasía interna de anima o animus. Es aquella que puedes ver, aceptar y amar después de retirar la proyección. Es aquella con quien puedes ser real, no performático. Es aquella cuyos defectos conoces y eliges aceptar. Es aquella con quien no estás de acuerdo sin que el mundo se acabe. Es aquella que te hace sentir más tú mismo, no menos. Y aquí está el insight que quiero que quede grabado en tu mente: el amor verdadero no sucede en el momento de la pasión ciega. Sucede en el momento en que la ceguera pasa y eliges amar de todas formas. Cuando ves a la persona sin filtros, sin proyecciones, sin fantasías, y aún así piensas, sí, te elijo, ahí estás en territorio sagrado. Porque ahí no estás amando una imagen. Estás amando a una persona. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estas 9 señales más te impactó? ¿Estás en una relación donde todavía estás proyectando o ya lograste ver a la persona real? Y si ya pasaste por la experiencia de retirar la proyección, ese momento en que la fantasía cae y ves quién realmente está a tu lado, ¿cómo fue? ¿Te quedaste o te fuiste? Cuéntame en los comentarios. Vamos a crear una conversación honesta aquí sobre qué es amor real versus amor idealizado. Sin romantización. Solo verdad. Y si este vídeo te hizo repensar tu relación actual, o te ayudó a entender por qué relaciones pasadas no funcionaron, deja el like aquí abajo. Comparte con esa persona que siempre está buscando la persona perfecta, pero nunca la encuentra, porque tal vez el problema no son las personas, sino la proyección imposible. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Cada semana traigo análisis psicológicos profundos sobre relaciones, comportamiento humano, y los mecanismos inconscientes que controlan nuestras vidas. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y recuerda siempre esta verdad que me tomó años comprender: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas, si hay alguna reacción, ambas son transformadas. La persona correcta no es aquella que te deja exactamente como eres. Tampoco es aquella que te destruye. Es aquella que te transforma para mejor, mientras tú haces lo mismo por ella. Y esa transformación solo sucede cuando ambos pueden ver más allá de las proyecciones y elegir amar la realidad del otro. Eso es raro. Eso es valioso. Eso es real. Hasta la próxima.